Buenos días a todos. Vamos a dar paso a la mesa de experiencias Mujeres que Transforman. Coco Chanel dijo: el acto más valiente de una mujer es pensar por sí misma y en voz alta. Y hoy traemos al foro del asesor 6 claros ejemplos de mujeres valientes que han hablado y siguen hablando en voz alta a lo largo de sus destacadas trayectorias profesionales. Hoy van a compartir con nosotros su experiencia como mujeres profesionales en un momento en el que, aunque queda mucho por andar todavía, las mujeres empezamos por fin a tener la visibilidad que merecemos en el ámbito laboral y social. Ellas son María José Tarancón, doctora en Derecho Economista, vicepresidenta de comisión de la Asociación Dona y Empresa FIMEC; Elisa Beni, periodista; Roser Bach, vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; Cristina Seguí, periodista de OK Diario y analista política en medios de comunicación; Cristina Plumet, presidenta de ASECAM, presidenta de la Comisión de Buen Gobierno de la Confederación de Empresarios Valenciana y miembro del Comité Ejecutivo también de la FED. Les acompaña y modera en la mesa nuestra compañera, vicepresidenta de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales, Carolina Verdes. Muchísimas gracias a las 6. Hemos querido llamar esta mesa de debate Mujeres que Transforman. ¿Por qué? ¿Por qué transforman? Porque lo que es obvio e indiscutible es que en estos tiempos es que hay un proceso de cambio y modernización en todos los sectores empresariales y que sus departamentos de recursos humanos tienen que hacer un importante esfuerzo de adaptación para conseguir lo que es claro, ¿no? Que vamos a la plena igualdad entre hombres y mujeres en las carreras profesionales. Cuando hace poco hemos sabido el dato de la lacra del paro que afecta más a las mujeres que a los hombres, lo que también es cierto es que en 2018 el porcentaje de mujeres en el conjunto de las empresas del IBEX 35 en los consejos de administración rondaba el 22,2%, lo que es notoriamente insuficiente. Pero si lo comparamos con el año 2013, estamos casi 8 puntos por encima, lo que denota una mejora sustancial. En el ámbito de la Administración General del Estado, los cargos de dirección están ocupados aproximadamente por 1/3 de la Administración. Hay países como Noruega, Francia, Italia, Bélgica y desde 2016 Alemania que han obligado por norma a una paridad. Al margen de cifras y realidades, el debate se mantiene entre los que creen que la obligatoriedad no es necesaria y lo necesario realmente es aplicar criterios que fomenten los buenos profesionales en igualdad de condiciones, y los que se apoyan en datos estadísticos para fomentar una normativa de obligado cumplimiento. En nuestro país, la ley del año 2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres no cumplió uno de sus objetivos prioritarios, que era que los consejos de administración fueran más paritarios, que al menos un 40% de los cargos estuvieran ocupados por uno de los dos sexos. Parece, a priori, y lo vamos a someter a debate, que la causa es bien clara, y es que no era obligatorio. Era una norma que invitaba a las empresas a cumplir con criterios de igualdad, pero no tenía un régimen sancionador. Entonces nos vamos a plantear si es que estamos fallando en algo, en qué estamos fallando y cómo se podría alcanzar realmente esa paridad, aclamada desde muy diversos sectores de la sociedad. Y para abordar este interesante debate, como bien apuntaba nuestra compañera Gracia de Comunicación, tenemos aquí un plantel de excepción con unas profesionales de excepción, tanto por su calidad técnica como por su cualidad humana. Pero antes de las presentaciones sí que quiero destacar un hecho, y es que esto no es un debate de mujeres frente a hombres, ni muchísimo menos. De hecho, contábamos a priori con la presencia de don Salvador Navarro, que es el presidente de la Conferencia Empresarial Valenciana, que por motivos de una agenda comprometidísima y con anterioridad a nuestra invitación, pues no ha podido acompañarnos. Y en su lugar estamos encantados de tener a Cristina Plumet, que, como nos comentaba Gracia, ella es diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valencia, es experta también en protocolo y es presidenta de la Asociación de Empresarios de Camp de Morvedre desde el 13 y compañera de batalla de don Salvador en la Comisión Empresarial Valenciana y vocal de la Asamblea de COE, si no me equivoco. También tenemos, empiezo entonces por allá, no por nada, porque tengo así el guión,
Tenemos a María José Tarancón, que es economista y doctora en Derecho. María José compagina su profesión libre como asesora y abogada con su cargo como vicepresidenta de la Comisión Dona y Empresa de PIMEC, y aún saca tiempo para participar como tertuliana en Onda Cero. Nos vamos aquí a la derecha, vamos a hacer un partido de pádel aquí. Tenemos a Cristina Seguí, que es periodista de OK Diario, valenciana, analista política de Intereconomía, de Espejo Público, y participa también en 4 al Día y en La Brújula de Onda Cero. A Elisa Beni, sobradamente conocida, pues es una periodista muy mediática, que ha ocupado puestos de responsabilidad en periódicos como La Razón, Revista Época, Diario 16, ha sido directora de emisoras de Cadena SER y es colaboradora habitual del programa de Julia Otero también, y de diversos programas de televisión de 4 y La Sexta, creo que no me equivoco. Y por último, y no por ello menos importante, tenemos a Roser Bach, que es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y actualmente vocal del Consejo General del Poder Judicial. Ha sido directora general de la Consejería de Justicia de la Generalitat de Cataluña y directora de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial, lo he dicho bien. Bueno, con este plantel de lujo abrimos el debate, y para ello me gustaría conocer, y aseguro que a nuestro público también, un poco cuál ha sido vuestra experiencia personal en vuestras carreras y cómo habéis afrontado el papel de la mujer en vuestros sectores respectivos profesionales. Empezamos, si os parece, con María José, por ir por un orden de literal. Adelante, María José. Sí, se me oye bien, ¿no? Bueno, Cristina, Carolina, muchísimas gracias por la presentación. Yo empecé en mi profesión, lo comentamos en Barcelona, estaba con Roser en la misma mesa, estabas tú de facilitadora. Desde aquí te doy las gracias por la labor que hiciste en el primer Congreso Internacional de Mujeres y Empresa que se celebró desde PIMEC. Y empecé con 25 años. Con 25 años llegué a mi despacho profesional con muchas ganas, recién licenciada en Económicas, con muchas ganas de cambiar, sobre todo lo que empezábamos, bueno, tengo aquí a todos mis compañeros, sector tributario, renta, etcétera. La implantación del IVA, que hacía poco, etcétera. Entonces, una de las cosas que más me llamó la atención es que cuando la gente venía, yo tenía a mi socio, que lo tengo aquí delante, y venían a hablar al despacho, él llevaba laboral, es abogado laboralista, un tema económico, decían, y lo voy a decir en catalán porque estamos en Valencia también, yo no vull parlar amb tu, nena, vull parlar amb el senyor Filella. Y yo pensaba, pues lo tienes claro, porque como te tenga que hacer un balance consolidado, te puede hacer un despido objetivo o te puede hacer una regulación de empleo. Entonces, desde allí, tenía yo 25 años, hasta ahora he ido pasando por circunstancias. Recuerdo también el conseller de Economía, Macià Lavedra, tenemos aquí también gente de exgobierno de la Generalitat, que una ponencia de impuestos sobre transmisiones y sucesiones, que también lo comenté en Barcelona, me iba a acercar. Yo tenía 25 años, era mi primera ponencia, me parece que la hacíamos en el Hotel Meliá de Sitges, que os acordáis, la capacidad era unas 500 personas, yo estaba, imaginaros, y me acerco a la mesa y el señor Macià Lavedra me dice, nena, ¿em portaràs aigua? Y yo, bueno, soy la ponente. Entonces, con esto quiero decir, me ha gustado las cifras que has dado, ¿no? No hemos avanzado tanto, no hemos avanzado tanto. No hemos avanzado tanto porque yo estoy implicada en el mundo profesional y en el mundo económico, en el sector económico. Creo que las mujeres somos las primeras que tenemos que movilizar, nos lo tenemos que creer, podemos llegar y tenemos que movilizarnos. Me he presentado al Colegio de Abogados por un sistema de cuotas, me han llamado y me han dicho, María José, nos falta la cuota femenina, y esto a una mujer le sienta muy mal. Una mujer que tiene una vida profesional y que he estudiado toda mi vida para prepararme, porque creo y considero que puedo llegar a un sitio y donde estoy, no por una cuota femenina. Si tú me preguntas el sistema de cuotas hace 10 años, yo era totalmente en contra del sistema de cuotas. Luego entraremos en el debate. Creo que es fundamental. Ahora me presento a la Cámara de Comercio y desde PIMEC también me han llevado por un sistema de cuotas. Y es muy triste que alguien te tenga que llamar hoy en día por un sistema de cuotas. Es importante que nosotros intentemos conciliar la vida familiar con la vida laboral. El otro día tengo una clienta que tiene una empresa y me dice, María José, ahora tengo que contratar, tienen unos 20 trabajadores. Tengo que contratar a una compañera, una abogada, y claro,
no voy a coger una mujer. Vinieron 4 o 5 chicas súper preparadas, en edad fértil. Escuchad, edad fértil. Una compañera abogada me dice a mí, edad fértil. Y claro, ahora te pueden coger una reducción de jornada de 12, hasta los 12 años del niño. Yo no la voy a coger. Cogido a un tío de 40 años. Digo, los chicos también están en edad fértil. La ley de los 12 años de los niños también se aplican para los hombres. Es aplicable igual. Esto lo desconocemos muchas personas. Lo mismo te puede pedir una reducción de jornada una señora que haya tenido un bebé, como su marido que haya tenido un bebé, como los dos, mientras no estén en la misma empresa. Con lo cual, yo creo que los hándicaps los tenemos nosotros mismos. Esto no ha cambiado tanto. Tú dabas cifras desde el 2008 al 2014, son las cifras que yo tengo, de Pro Manager Women, se ha incrementado un 4,1% el liderazgo de la mujer. No es mucho, Carolina, no es mucho. Y depende de todas nosotras el poder conseguirlo. Es una labor nuestra, no es una labor de ellos. A mí no me sirve que me preguntes qué piensan ellos, no. ¿Qué pensamos nosotras y cómo nosotras lo queremos conseguir? Elisa, ¿compartes? Ahora. Sí. Hola, Cuéntanos tú. buenos días, muchas gracias por invitarme a este foro. Yo, para iniciar, me gustaría hacer una pequeña experiencia con el público, sobre todo con las mujeres. Me gustaría que, si no cierran los ojos, miraran un poquito hacia adentro durante un minuto y se contestaran a la siguiente pregunta que voy a hacer. Y es, ¿cuántas veces os habéis preguntado qué hubiera sido de vuestra vida si en lugar de mujeres hubierais sido hombres? Si hubierais sido igual de trabajadoras, igual de listas, igual de emprendedoras, pero en lugar de mujeres hubierais sido hombres. No creo que haya ninguna que en algún momento de su vida, bien aquella lejana infancia en la que veía que los chicos hacían cosas que ella no podía, o bien durante su vida profesional, no se lo haya preguntado alguna vez. Y ahora al resto del auditorio, a los hombres, les diría que se pregunten a ellos mismos si alguna vez se han preguntado qué habrían sido en esta vida si hubieran sido mujeres. ¿Cuánto de mejor podrían haber hecho si hubieran sido mujeres? Simplemente esta respuesta interior que todos nos damos en nuestra intimidad, sin necesidad de contárselo al de al lado y de que el de al lado nos juzgue por nuestra postura, nos dirá un poco dónde estamos. Esta es una mesa de experiencias y tiene el inconveniente de que en las experiencias se supone que has de hablar de ti mismo. Y a mí me parece que uno de los problemas a veces cuando se encaran estas cuestiones es hablarlas desde nosotros mismos. Yo os voy a hablar de mi experiencia, pero no deja de ser curioso que luego intentemos valorar el mundo desde la experiencia de mujeres y hombres de determinado nivel social y cultural que hemos llegado a determinados puestos y que tenemos determinada situación en la sociedad. Porque realmente no es mayoritaria esa posición tampoco y porque realmente cuando se habla de la lucha de la mujer y de una sociedad igualitaria estamos hablando de todas las mujeres y de todos los hombres, sea cual sea su clase social y sea cual sea su experiencia o su papel. Y esto yo lo tengo especialmente claro porque no se trata de lo que uno ha sido capaz de hacer. Yo hace 32 años que acabé la carrera, soy ya una mujer madura, con experiencia, y no por ello menos válida. Lo digo porque una de las grandes cosas que cuando las mujeres ocupamos espacio público se nos echa en cara es que somos ya mayores, menopáusicas, gordas y feas. Pero bueno, dicho lo cual, yo acabé la carrera con 23 años y con 23 años y medio me convertí en la directora más joven de periódicos que ha habido nunca en Europa. En términos absolutos, es decir, tampoco había habido nunca hombres, ni ha habido hombres que con esa edad dirijan periódicos, pero además yo era mujer y dirigía un periódico en el que creo que, excepto la secretaria de redacción, no había más mujeres. Creo que había una chica en la linotipia abajo, porque entonces todavía se picaban para hacer en plomo las planchas. Bueno, pues yo llegué a un periódico en el que había muchos señores con el colmillo muy retorcido, con muchos años detrás, y que invariablemente dijeron de dónde ha salido esta pipiola, que además es una mujer, para decirnos a nosotros cómo tenemos que hacer las cosas. Bien, esto pasaba hace 32 años, no me pasó solo en ese periódico, luego pasé a dirigir una emisora de la cadena SER, y yo recuerdo haber ido a las reuniones de directores de la cadena SER, donde entre los 100 personas que nos congregábamos para decidir cómo iba a ser la nueva campaña de la emisora, estábamos 5 mujeres a lo mejor, y 3 de ellas de emisoras musicales. Bien, pues eso tampoco ha cambiado mucho, al menos en nuestro mundo.
En aquella época no éramos todavía mayoría las mujeres en las redacciones. Así que sí, todavía pasábamos por los pasillos y los redactores jefes nos decían «Beni, ¿qué cachas?» y esas cosas que pasaban mucho, ¿no? O también todavía teníamos que empujar, como yo empujé a un señor que era mi jefe por las escaleras de un hotel cuando se intentó meter en mi habitación. Bien, esas cosas pasaban. Y éramos pocas en las redacciones. Lo que sucede es que ahora la mayor parte, por ejemplo, las mujeres periodistas en las redacciones, tanto en las facultades como en las redacciones somos mujeres y todas esas cosas siguen pasando. Y sigue pasando que hay muy pocas mujeres en puestos de dirección. Luego la situación no ha cambiado tanto, aunque aparentemente haya cambiado. ¿Hemos evolucionado en eso? No. ¿Por qué sucede esto? Que es una de las cosas a las que debe llevarnos la experiencia, la reflexión. Yo creo que sucede porque, como se explica siempre que se habla de la estructura patriarcal que recorre la sociedad, los hombres han tejido una serie de relaciones de poder que están hechas a medida de los hombres, es decir, a medida de su carácter y de su forma de moverse en la sociedad, que hace y que produce dos efectos. Una, que los hombres mantengan relaciones, digamos, paralelas a la profesional, que les permiten preparar el campo del terreno para su ascenso, y lo hacen dentro de unas determinadas claves que son mayoritariamente masculinas, y no solamente porque a veces se hagan en el club de chicas, que también sucede a veces, o preguntar a mujeres que trabajan en empresas que no pueden hacer determinado trabajo porque luego hay que llevar a los representantes o a los clientes a un club de alterno y claro, no les vas a llevar tú, Es decir, que eso sigue pasando, pero no solamente por ese tipo de relaciones, sino porque las relaciones de poder entre los hombres, la forma en que los hombres se relacionan entre ellos para hacer aliados y conseguir poder, excluyen a las mujeres. En los cenáculos, en los pasillos, se excluye mayoritariamente a las mujeres. Y las mujeres que quieren entrar en ese tipo de relaciones han de masculinizarse y han de jugar a ese juego. Y aún así lo hacen con dificultad. Y luego sigue sucediendo que los señores, por lo que sea, supongo que por esa red de relaciones, o bien porque en el fondo de ellos siguen pensando que los chicos tienen valores que no tenemos las chicas, tienden mayoritariamente a elegirse entre ellos. Se eligen entre ellos. No voy a culpabilizarlos, puede que sea una cosa de la propia estructura, algo que se lleva dentro, pero se eligen entre ellos. Esta es la única descripción posible de la sociedad, porque la otra es aquella de que naturalmente los hombres siguen ocupando más puestos de poder porque son mejores que las mujeres. Entonces, excepto que alguien levante la mano y defienda en esta sociedad actual que los hombres son genética y por derecho mejores que las mujeres, más inteligentes, más capaces, mejores para ostentar el poder, excepto que esa idea se defienda, entonces la otra posibilidad que queda es la que estoy exponiendo. Es decir, que la estructura social lo que hace es permitir que los hombres se sigan perpetuando unos a otros en esos puestos de poder, dificultando que las mujeres puedan permear en esas vías. Y estoy dejando fuera todo ese tipo de problemas, incluso biológicos, que ya se han mencionado antes. No, ahora estoy hablando de puras relaciones de poder, ya que estamos hablando en un foro de profesionales, ¿no? Y eso es así. Entonces, esas relaciones han ido permeando toda mi vida profesional. Y creo que tengo una voz adecuada para decirlo, porque no lo digo desde el sentimiento de a mí nunca me dejaron mandar. Yo, en mi vida profesional, excepto en uno de mis empleos, siempre he sido directora, redactora jefe, subdirectora, etcétera. Es decir, siempre he tenido puestos dentro de la estructura de la empresa. No es algo sobre lo que yo haya reflexionado porque no haya logrado llegar, sino precisamente porque llegué y porque me di cuenta qué pocas éramos y qué tipo de relaciones de poder había que establecer con los hombres para mantenerse, que eran completamente diferentes a las que los hombres establecen entre ellos. Y por otra parte, qué peligros corría siendo mujer en esas relaciones de poder, que también eran completamente diferentes. Bien, ahora ya estoy en otra faceta profesional desde hace 10 años, que es la faceta de la opinión. Yo ahora hago periodismo de opinión, y ahora me doy cuenta de que hay otros problemas que también los vivo. E insisto, no porque me sucedan a mí, que precisamente no me suceden. Por ejemplo, ayer la Federación de Asociaciones de la Prensa presentó su informe anual sobre mujeres columnistas, sobre mujeres que opinan en medios escritos. Bien, el dato exacto es que el 79% de las columnas de opinión son masculinas, y solamente el resto las hacemos mujeres.
Bien, a mí no me consuela nada pensar que yo estoy en el segundo bloque de mujeres que más escriben en este país, escribiendo 12 columnas que escribo al mes, ¿no? Entre 12 y 15. No me consuela porque esto no es una historia personal, es decir, hemos venido a contar experiencias, pero esto es una historia general, social, va más allá de cómo le haya ido a uno la feria. Entonces, el hecho de que a mí me haya ido bien la feria no me impide ver lo difícil que sigue siendo para las mujeres ocupar un espacio. Y lo sigue siendo en general, he puesto el ejemplo de las columnistas, pero por ejemplo, el mero hecho de ocupar el espacio público, es decir, de salirnos del puesto en el que nos dejan y de ocupar espacio. De ocupar el espacio con nuestra voz, con una voz que sea la que nosotros queremos, una voz original. De que no sorprenda esto que yo acabo de hacer ahora mismo, que es levantarme de donde estaba sentada y ocupar otro espacio, que es el que yo he querido ocupar en este momento. Bien, esto sigue siendo algo que pasma mucho y que además produce grandes espacios de incomodidad, porque los produce, ¿no? ¿Qué pasa cuando las mujeres tenemos una voz propia? Cuando las mujeres nos expresamos como queremos, cuando ocupamos espacio. Pues sucede que normalmente, en lugar de responder a nuestras ideas, aquellos que no las comparten nos insultan. Y nos insultan con aquellas pequeñas cosas que se entiende que a las chicas nos deben de dañar. Yo no he visto a ninguno de mis compañeros, magníficos columnistas, pero muchos de ellos, pues, señores de cierta edad y no especialmente adónicos, por así decirlo. No veo que nadie les responda ni les reproche sus entradas o si ya criaron cierta barriguita, porque realmente les suelen rebatir respecto a lo que están exponiendo. No es el caso de las mujeres. A las mujeres se nos insulta, se nos falta con respecto a nuestro aspecto físico, respecto a si mantenemos relaciones sexuales adecuadas o no y estamos satisfechas. Es decir, se nos ataca con todo aquello que se cree socialmente que nos debe de dañar, porque nos han preparado para que nos dañe, porque la estructura social nos ha preparado para que eso deba de dañarnos, para que nos sintamos mal si nos llaman vieja, gorda, mal follada, porque nos lo llaman y entonces piensan que debemos de dar un paso atrás y dejar espacio para que lo ocupen los hombres. De manera que cada vez hay más mujeres que no respondemos a los clichés y no estamos dispuestos a hacerlo. Pero no será porque no intenten arrinconarnos y porque no intenten que nuestras voces salgan. Cuando yo voy por la calle, y esta es otra experiencia, y me paran señoras, muchas de ellas mayores, muy, muy curioso, de 70 años, jubiladas en el supermercado, en la calle, y me dicen, hija, ¿cómo me gustas? ¿Qué coraje tienes? ¡Qué valiente! Y yo pregunto, bueno, ¿y por qué es valiente? ¿Por qué se considera valiente que una mujer pueda ocupar su espacio y decir lo que piense, sea lo que sea? Es decir, ¿por qué eso es valentía? ¿A qué hombres les paran por la calle? ¿A cuántos de los que tenéis una vida pública os pararon por la calle para deciros qué valientes por poneros ahí y hablar? Porque a lo mejor os dijeron que valiente por la idea que dijiste, ¿no? O qué valiente por esa postura que has tomado, política o personal. No, qué valiente por el hecho de salir a decir lo que muchas pensamos. Bueno, en líneas generales, y ya paso el micro, ese es el resumen de mi experiencia, pero dejando sobre la mesa una gran idea, y es que no se trata tanto de la experiencia personal, no se trata tanto de si hemos sido capaces, cada una de nosotras, de llegar a ser profesionalmente potentes, a ganar dinero, a tener fama, a ocupar un espacio, sino si eso no sigue siendo algo, que hace que nos sienten en una mesa a hablar, porque sigue siendo algo más raro que lo contrario. Gracias, Elisa. Rosé, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia? Buenos días. Y bueno, yo he tomado nota de muchas de las reflexiones de María José y de Elisa, luego si queréis entramos a debatir, pero me gustaría seguir un poco con las experiencias personales. Gracias, Carolina. Sí, pues mi experiencia yo la voy a vincular básicamente a la carrera judicial, porque todas mis otras experiencias profesionales han estado siempre vinculadas a mi profesión de magistrada. Voy a hacer una breve introducción sobre el tema. Pensemos que hasta el año 1966 a las mujeres nos estaba vetada la entrada a la carrera judicial o a la carrera fiscal. Es decir, hasta el año 66 las mujeres no podíamos ser ni juez ni fiscal. Y es curioso ver la ley esta de 1966 que derogó esta prohibición y permitió que las mujeres pudiéramos optar a la carrera judicial y fiscal. En la exposición de motivos de la ley, donde el legislador explica por qué hace el cambio,
dice que, bueno, pues que el hecho de que estuviera prohibido no obedecía a que las mujeres no tuviéramos capacidad o responsabilidad suficiente para ocupar estos cargos, sino que en realidad lo que se había hecho era proteger los sentimientos de las mujeres y pues como tenían determinados sentimientos y eran más volubles a determinados sentimientos, pues evitarles someterlas a situaciones que a ellas pues de estrés o que les podían afectar mucho. Estamos hablando del año 66, pero bueno, un poco para que veamos que ya en aquel momento yo creo... Sí, habíamos nacido. Y además que es claro que el traje de juez era un traje de señor, era un traje masculino. En todo caso, en el año 66 se derogó la prohibición y la primera juez que entró en la carrera judicial, la primera mujer, fue en el año 71. Me gustaría contar una anécdota de 10 años siguientes, del año 81. En el año 81, una buena amiga mía aprobó las oposiciones de juez y quedó la número 1 de la promoción, es decir, sacó la mejor nota en la oposición. Entonces había en Madrid un forense muy conocido, los forenses forman parte de la familia judicial, que tenía por costumbre, pues al número 1 de cada promoción de juez le hacía un regalo. Entonces, un libro, siempre le regalaba un libro. Entonces a mi amiga le regaló Mujeres de Madariaga y le puso una dedicatoria en la que le felicitaba por haber sido la número 1, pero también le decía que estaba muy bien ser juez, pero que no olvidara que lo importante en esta vida era casarse, encontrar un buen marido y formar una familia. Pero no contento con ello, no pudo evitar hacerle un regalo al número 2 de la promoción, que era un hombre, que era un juez, y le regaló el Quijote. Y en la dedicatoria puso que le regalaba el Quijote por su caballerosidad, por haber cedido el número 1 a una mujer. No me lo puedo creer. Es cierto como la vida misma. Entonces, a ver, es una anécdota, pero bueno, refleja muy bien el estado de cosas. Estamos hablando del año 81, que las que tenemos una cierta edad, no estamos hablando hace tanto. Pues hace 2 días, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Actualmente el porcentaje de mujeres en la carrera judicial es de un 53%, por tanto somos mayoría. El vuelco se dio a partir del 2013, un poco con lo que decías tú en los consejos de administración del IBEX, ¿no? A partir del 13, correcto, empezó la evolución. el vuelco. ¿Y por qué? Pues porque en las últimas promociones, a partir del año 2006-2007, en las oposiciones a juez están aprobando un 65, un 70% de mujeres. Entonces nos encontramos, si hacemos un dibujo de la carrera judicial, de la presencia de mujeres, nos encontramos con una pirámide. Una pirámide en el que el gran grueso de mujeres están en la parte baja y son muchas menos a medida que nos acercamos hacia arriba, que sería lo que son las cúpulas judiciales, que serían presidentes de audiencias provinciales, presidentes de tribunales superiores de justicia y magistrados del Tribunal Supremo. ¿Qué pasa? Para acceder a la carrera judicial es un sistema de oposición. Son pruebas objetivas. Es un examen con un temario. Entonces, el tribunal de la oposición tiene muy poco margen de apreciación. O dices bien los temas o no los dices. Por tanto, son pruebas muy objetivas. ¿Qué pasa con los cargos judiciales? ¿Qué pasa con las cúpulas judiciales? Que son lo que llamamos nombramientos discrecionales. Nombramientos que hace el Consejo General del Poder Judicial. Antes de que Elisa me lo diga, voy a entonar el mea culpa. Entonces, los hace el Consejo General del Poder Judicial en base a determinados criterios de mérito y capacidad, se dice, pero hay un gran margen de apreciación. Un amplísimo margen. Subjetiva, exacto. Somos 20 vocales, nosotros elegimos. Entonces, el margen de apreciación es muy amplio. Cuenta la antigüedad, la preparación, la idoneidad. Y cuando hay un gran margen de apreciación, aquí es donde tenemos el techo de cristal. Por ejemplo, en el Tribunal Supremo hay un 20% de mujeres. Lo leí ayer. Sí. Presidentas de tribunales superiores de justicia, de 17, hay una sola. Ahí es donde tenemos el verdadero techo de cristal, que es cuando los nombramientos son discrecionales. También quiero decir que a veces la brecha no se produce solo en el momento del nombramiento, sino ya en las solicitudes. Yo creo que hay menos mujeres que hacen estas solicitudes. ¿Pero qué pasa? Pues que en muchos casos las juezas tienen un currículum inferior porque las juezas son las únicas que piden las excedencias para el cuidado de hijos o hijas o de familiares.
O sea, yo creo que es el 1% de jueces que piden este tipo de excedencias. O, por ejemplo, pues hay cargos que obligan a un desplazamiento geográfico del lugar familiar al que muchas mujeres no están dispuestas. Entonces, yo creo que la desigualdad es un poco lo que decía Elisa, es un tema institucional, es una desigualdad sistémica y, por tanto, yo creo que hasta que no se adopten medidas que se están adoptando de efectiva conciliación, las mujeres no estaremos en la misma situación en la carrera judicial para poder optar a... Y simplemente quería decir que en este foro en el que estoy, pues yo en el fondo me considero una privilegiada porque pertenezco a la función pública. En la función pública hay una regulación, podemos exigir conciliación, podemos a igual trabajo, igual salario, no tenemos brecha salarial. La brecha salarial puede venir por las que ocupan puestos inferiores, pero en el ámbito privado yo creo que es mucho más grave porque no hay esta regulación y por tanto el nivel de exigencia es mucho menor. Pero me voy a quedar con la expresión desigualdad sistémica y ahora volveremos. Cristina, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia profesional acerca del tema? Bueno, yo he escuchado aquí expresiones, lo siento, pero con las que yo pues no me siento para nada identificada, quizá porque he tenido más suerte que las personas que me han precedido del turno de la palabra, pero que desde luego les reconozco pues, su extraordinaria competencia, ¿no? en sus sectores. Yo la verdad es que nunca he creído que me lo tuviera que creer, siempre lo he creído. Y en el ejercicio introspectivo de qué es lo que puede ahora mismo sentir una mujer o que debería de pensar una mujer en el caso de que fuera hombre, reconozco que nunca me lo he tenido que plantear. Hoy en día hay veces en las que sí que he cerrado los ojos y he pensado qué es lo que sentirían los hombres hoy en día. Hoy que un instituto público ha decidido privar de 5 minutos menos a los niños varones que a las niñas para que sintieran en sus propias carnes lo que era la desigualdad. Yo he trabajado como camarera, he vivido en 3 países distintos. Afortunadamente eso me ha dado quizá la capacidad de raciocinio para entender que vivo en uno de los mejores países del mundo en cuanto a igualdad y seguridad para las mujeres. He sido traductora, tengo ahora mismo la suerte de poder dar mi opinión en medios de comunicación en los que yo estoy dispuesta a admitir que hay muchas mujeres que lo pueden hacer mejor que yo, también muchos hombres. Y fui contratada estando embarazada de 3 meses por 2 emprendedores que paradigmáticamente creo que obedecen a lo que representa el 90% del tejido empresarial español, también a mujeres, porque de vez en cuando en este imaginario colectivo, por supuesto ideológico, de los actuales gobernantes, no suelen pensar que también hay mujeres que emprenden, que tienen sus empresas y que tienen que sostener una brutal carga en costes laborales, que al igual que hacen otros hombres, contratan a mujeres y a hombres en función de su mérito, de su capacidad y de su excelencia, y yo desde luego estoy dispuesta a aceptar las cuotas, pero con el requisito quizá de que cuando una mujer asciende por cuota, se ponga ascendida por cuota. Porque quizá no sea del todo justo que otras mujeres que han ascendido por mérito y por propia capacidad y sin haberlo tenido nada fácil, porque la vida no es fácil para nadie, quizás se sienten agraviadas con esta premisa totalmente ideológica. Nos está proponiendo absolutas aberraciones jurídicas como sancionar a las empresas privadas que no cumplan escrupulosamente con la paridad. La igualdad, no solamente en las condiciones laborales, sino en las salariales, está perfectamente amparada
por la Constitución española. En el artículo 14 se nos reconoce iguales a los hombres. Me preocupa de vez en cuando que nuestros actuales gobernantes no se hayan leído el artículo 14 de la Constitución española, y estoy hablando en concreto de Carmen Calvo, mujer, vicepresidenta, mujer, como otras mujeres que lideran y que gobiernan en los países más poderosos de la Unión Europea. No así, no suele suceder así no sé, en países árabes o en países de Latinoamérica, ¿no? Y honestamente creo que no vamos por el camino adecuado. Creo que hubo un pasado que yo afortunadamente no he tenido que sufrir, en el que las mujeres sí que se les consideraba que tuvieran que estar pues, en la cocina teniendo hijos. Yo no dudo que existan hombres ahora mismo que piensen eso de una mujer. Yo estoy convencida de que como somos tan fuertes y estamos tan empoderadas, seremos lo suficientemente valientes para plantar a un tipo de esta calaña, que creo que son los menos, y seguir haciendo nuestra vida, ¿no? Sinceramente, y yo creo que no hemos elegido la fecha para esta charla de una manera, no sé, creo que no es baladí que se acerque el 8 de marzo, el día en el que, bueno, pues se ha dicho que las mujeres tienen que parar el país. Yo estoy convencida de que las mujeres pueden parar el país, y estoy convencida de que lo pueden parar los hombres y los morenos y los gorditos, y yo no me reconozco en este movimiento, porque estamos ante una mercantilización obscena de las mujeres por parte de los políticos para atentar no solamente contra la iniciativa privada, sino contra la judicatura. Yo solamente tendría que leer algún pedazo de la principal coordinadora que organiza el 8 de marzo, en el que, por cierto, se ha prohibido participar a las mujeres militares, policías y guardias civiles por favorecer el sistema patriarcal, colonizador y capitalista. Y yo creo que estamos ante una indudable agenda política, porque cuando las huelgas se marcan desde las instituciones utilizando todos sus recursos públicos, recursos con los que ninguno de los que estamos aquí podríamos soñar jamás, hacia abajo y no desde la ciudadanía hacia arriba, eso es una agenda política, que es puro marxismo clásico, que está sustituyendo la lucha de clases por la lucha de sexos. Yo como mujer solamente me veo obligada por luchar por los derechos, libertades de mi hijo varón, igual que de mi hija si tuviera una hija en este caso, y lo siento, pero no del colectivo. Yo creo que la capacidad, es imposible establecer un paralelismo entre la capacidad y el mérito y el sexo o la orientación sexual de una persona, y creo que esa es la realidad que estamos sufriendo en este momento. No me parece en absoluto sano. Creo que potenciar la discriminación positiva es atentar flagrantemente contra los derechos de los hombres, y bueno, quizá mi testimonio en esta introducción, porque creo que habrá sido una introducción, ha sido un poco distinto, pero es así como me siento. Nos quedamos con las ideas. Interesante. Cristina. Bueno, si ya me sentí abrumada cuando he venido aquí por mis compañeras de mesa, porque de verdad leía un poco sus carreras profesionales y veía pues que al final sí que son líderes de opinión en este tema, o que tienen una opinión muy clara frente al tema, pues ahora, y encima siendo la última, aún estoy más abrumada. Pero la verdad es que, bueno, si venimos a contar experiencias y a tratar el tema, estoy dispuesta, por supuesto. Mi experiencia, la verdad es que es bastante diferente, quizá porque yo he llegado aquí más tarde, ¿no? Empecé de presidenta de
de la asociación con 32 años. Bueno, en primer lugar, en mi empresa, yo tengo una empresa familiar, soy segunda generación de una empresa familiar. Mi padre hubiera preferido a mi hermano para heredarla, eso sí que es cierto, y bueno, y le toqué yo, por suerte. Luego mi hermano se incorporó a la empresa, pero mi mundo en la empresa es muy masculinizado. Tengo una empresa de movimiento de tierras, con lo cual todos mis empleados son hombres. Sí que tengo personas, tengo mujeres trabajando, pero están en la oficina. Y sí que tuve que hacerme un hueco ahí, pero yo pensaba que era más por joven que por mujer. Pensaba que me habían visto tomar la comunión y luego ser su jefa, pues era bastante duro para ellos. Pero después me di cuenta que es verdad, el sector está masculinizado, que es difícil que una mujer muchas veces asuma determinadas decisiones empresariales y bueno, y me encontré con el reto de asumir la presidencia de una asociación empresarial. Una asociación empresarial transversal, desde micropymes hasta multinacionales. Nadie puso en duda que yo pudiera ser presidenta de la asociación por ser mujer. Y nunca me he encontrado ninguna barrera con ningún hombre internamente dentro de la asociación. Al contrario, me han ayudado, me han apoyado. Estoy de presidenta de una comisión de industria en la propia asociación y estoy rodeada de ingenieros, directores de industria de cada una de sus empresas. Y tampoco no desconfían de mí ni piensan que confían ciegamente en que haga una representación de sus intereses en cualquier sitio donde pueda ir. Cuando entré en la Confederación Empresarial Valenciana y abrí la puerta de aquel despacho forrado de granate, si alguna vez habéis estado, Lo conozco. encontré una mesa llena de señores. Solo éramos 4 mujeres. Y la verdad es que me sorprendió. Yo no conocía aquella realidad, yo vivía mi mundo. Y no pensé que fuera difícil llegar a ser presidenta de una asociación. No sabía y desconocía las causas de por qué no habían más mujeres en aquella mesa. Sí que es cierto que con 32 años, el pelo corto y 10 kilos menos, cuando entré allí pensaron que era la secretaria de alguna asociación o la directora general, pero no pensaban que era presidenta. Pero tampoco me han tratado de una forma inferior, incluso en la CEP me han promocionado y estoy en el comité ejecutivo y creo que he llegado en un buen momento porque en este momento sí se está buscando que haya mayor representación de mujeres. ¿Que esto sea por cuotas? Bueno, quizás sí, sea por Me imagino cuotas. que en las organizaciones empresariales a las que representas o participas también se ha abierto este debate, si las cuotas tienen que ser impuestas o se está analizando el tema, si tienen que ser impuestas o tiene que ser algo natural. Sí, dentro de la Confederación Empresarial Valenciana se ha hecho un convenio con EVAP, que es la Asociación de Empresarias de Valencia, en el que EVAP ha puesto pues, unos requisitos para que las mujeres puedan llegar a representar a asociaciones y a federaciones empresariales. Y se ha abierto un debate de por qué actualmente no hay mujeres representando esas asociaciones y federaciones. Y yo participo en ser ejemplo para esas mujeres. Aún no sé muy bien por qué, porque realmente yo llegué allí no por ser mujer, sino porque se brindó la ocasión de dar el paso al frente y lo di sin dudar, sin pensar que era por ser mujer. Sí que es cierto que si sirvo de ejemplo para cualquier mujer que pueda tomar esa decisión, me parece muy bien. Y sí que he leído mucho al respecto de los techos de cemento y de la propia sugestión de la mujer a la hora de asumir esos cargos. Y no dudo de que tengan alguna barrera de hombres en esas propias asociaciones o federaciones, sobre todo porque las asociaciones o federaciones lo que pasa es que cuando coge el cargo alguien, pues se hace viejo teniendo ese cargo. Esa es otra de los debates, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que se ha hecho un convenio, que se está trabajando y que se ha visto que hay una problemática en ese tema. También se ha visto en COE que hay una problemática en ese tema y se está haciendo un programa que se llama Promoción a Mujer, en el que se está incentivando a las mujeres a que asuman cargos directivos y se está concienciando a las empresas de que esas mujeres pueden asumir esos cargos directivos. Y bueno, el programa está siendo un éxito, espero que lo extiendan por todos los territorios, que comuniquen esos éxitos y que trabajemos en pro de esa representación de la mujer en colectivos,
porque yo sí que entiendo que hacer a las mujeres visibles ayuda a las demás a asumir esos cargos y a verlo de forma natural. Muchas gracias, Cristina. Bueno, yo creo que aquí sí. ¿Contestar a Cristina? Sí, por supuesto, ahí voy. Se han expuesto un montón de ideas, yo creo que todas ellas interesantes, y creo que el tema principal puede pivotar, si os parece, y creo que va por ahí, en que quizás las cuotas sean incluso perjudiciales para la captación de talento, sí, no, o es una cuestión que a base de obligatoriedad uno se conciencia, como cuando prohibían fumar, que la gente decía esto no se va a cumplir y ahora lo asumimos como algo tan natural. Es decir, que habría que analizar si efectivamente estamos en disparidad, y yo creo que eso es un hecho objetivo, un 22 o 23% de mujeres en los miembros de los órganos de los consejos de administración de las empresas es inferior. Y lo que os pregunto es, ¿por qué entendéis que es inferior? Es decir, ¿es porque la mujer siempre renuncia sistemáticamente a la carrera profesional en pro del hombre? ¿O es por una cuestión simplemente, que, como apuntaba Elisa inicialmente, que el hombre tiene un aura, ¿no? O sea, rodeado de un ambiente profesional y personal unido, mientras que a lo mejor, o es lo que he entendido, Elisa, si no me corriges, la mujer tiene dos roles, el profesional y separadamente su vida familiar. Hablaba directamente de patriarcado. Correcto. Hablaba directamente de una estructura patriarcal que favorece las relaciones de poder entre los hombres, que están tejidas de una manera determinada y en las que no cabe la mujer. Es decir, yo perdona, no planteo... Carolina, Elisa, un momento, sí, perdona, que había pedido yo la palabra. Sí, si no te sí, por favor, María José. Mira, me gustaría contestar a las dos Cristinas. Cristina, ¿recuerdo tu apellido? ¿Plumet? No, Plumet. Plumet. Perdona, solo faltaría que tuvieras algún problema por ser presidenta. Solo faltaría que no te trataran como te mereces. Es que solo faltaría. Es que encima tenemos que pedir perdón y dar las gracias porque eres presidenta y te tratan como te mereces. No, yo lo siento, pero no puedo escucharlo. Perdona, pero te lo digo con todo el cariño. Solo faltaría, solo faltaría. Estás ahí, te honra estar ahí y te tienen que tratar como te mereces. Porque es verdad que no nos estaríamos preguntando cualquier presidente que está aquí, es que me tratan con respeto por ser un hombre. No, Faltaría es que más. solo faltaría. En relación a lo que ha dicho la otra Cristina, ¿recuerdan Seguí. el apellido? Seguí. Bueno, tenemos un abanico normativo en España, un abanico pionero, desde el 2005, que todos nuestros diferentes gobiernos, yo no voy a entrar en política, nuestros diferentes gobiernos han hecho leyes de la igualdad. 2005 se hace la primera ley de la igualdad, no funciona. 2012 otra ley de la igualdad, no funciona. 2015, perdona, vamos a cumplir la primera que tenemos. Normativa, transponemos una normativa europea que dice que en el 2020, teníamos que tener el 40% de cuota en los consejos de administración. No los tenemos. A fecha de hoy, Cristina, no los tenemos. Tenemos el 24% en las pymes, porque las pymes somos avanzadas, somos el tejido empresarial de este país y las mujeres autónomas y empresarias, como muy bien ha dicho ella, ¿verdad que en tu empresa no tuviste ningún problema? En nuestras empresas familiares funcionan de narices. En mi despacho yo personalmente no he tenido ningún problema. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos, nosotros hacemos. Cuando llegamos a las empresas del IBEX, 15,1%. 15,1. Empresas como Google, Facebook, etcétera, que tienen gestión femenina, tienen casi el 35% dirección femenina, aquí en España, implementada aquí en España, el 35% de mujeres en consejos de dirección. ¿Tú sabes que tenemos empresas del IBEX como Telecom que no tiene una sola mujer en su consejo de dirección? Melia, 2. Es fuerte, A fecha de hoy, consejos de dirección. Todo esto, un sistema de cuotas, ya lo tenemos. No hagamos más leyes de sistema de cuotas. No sancionemos a las empresas por no cumplirlo, no. ¿Por qué vamos a sancionar a las empresas? ¿Vamos a sancionar a las empresas con más multas y sanciones? No, que no tengan derecho a tener subvenciones. Una empresa que no funcione en la ley de cuotas, que no tenga derecho a acceder a todas las subvenciones. ¿Tú sabes cuántas pymes en este país, 96% de tejido empresarial, funcionan con subvenciones?
Pero vamos a ver. Oye, perdona, Vamos a mí no me ver, vas a perdona, enseñar, no, no. perdona, Déjame- Cristina, déjame que estoy, que te- oye, no te he déjame- interrumpido, me déjame gustaría que que te no me conteste. interrumpieras. Es que no te he interrumpido, me gustaría que no te... No me vas a enseñar cómo funcionan las pymes cuando tú me parece que me has dicho que eras periodista y yo soy asesora fiscal hace 30 años y me dedico a luchar por las pymes. Por eso estoy en la Comisión Dona de PYMEC y en la Comisión Fiscal de PYMEC, que eso Carolina nos lo ha dicho en mi presentación. querida, no me vas a enseñar a mí cómo Querida, funcionan las pymes. No te quiero enseñar ¿No? nada. ¿Me entiendes? Tú primero relájate, porque yo no te quiero enseñar nada. No, es que me Bueno, estás diciendo es que el 94%. No. Tenemos Yo estoy un dando- techo de cristal, tenemos favor. un techo de cristal y somos nosotros las mujeres las primeras que tenemos que reconocerlo. Perdóname. Y si nosotras no lo reconocemos, Perdóname. no vamos a poder Lo que salir tú de este pienses, techo, a de mí techo no me de va a esa decir cristal. ninguna mujer, igual que no me lo ha intentado decir nunca ningún hombre, qué es lo que tengo que pensar o no. Yo no he tenido en mi vida profesional ningún techo de cristal, jamás. Dificultades, como todo el mundo. Tú eres asesora fiscal, mi padre, que tiene 68 años, lleva toda su vida ejerciendo la misma carrera. Y te puedo asegurar que conozco perfectamente cuáles son las dificultades de una persona, no un hombre, sino de millones de mujeres en este país para abrir una empresa. Millones. Millones de mujeres que como yo, perdóname porque no estoy fuera de la realidad. Por ser mujer te dan menos Perdóname, créditos. Bueno, de verdad. Tiene que asumir unos costes laborales que varían mucho en función de la comunidad autónoma en la que nazcas y te toque abrir una empresa, porque se habla mucho de la brecha salarial, pero la auténtica brecha salarial ocurre cuando se atenta contra la unidad de mercado, ¿vale? Cuando el sistema autonómico permite que nuestros políticos legislen desde todas las competencias que tienen para que un médico del País Vasco pueda cobrar hasta 14.000 euros más que un médico en Murcia, o que una mujer policía local o policía nacional, o un hombre policía nacional, sufra la brecha salarial con respecto a un mozo de escuadra. ¿De acuerdo? La brecha salarial la sufren los jóvenes científicos, hasta el 73% de ellos que quiere volver a España y que cobran bastante menos, o que por lo menos tienen un futuro laboral bastante menos sugerente que el de una directiva del Instituto Andaluz de la Mujer, que se dedica a chupar el dinero público que debería de ir a las verdaderas agredidas y a las verdaderas perjudicadas por la violencia doméstica para su propio beneficio. No puede ser que un científico cobre menos que una experta en chochocharlas. Eso es lo que pasa en este país, que las cosas, el dinero que nos cuesta mucho a todos, lo público que no surge de la nada, al que también aportamos mucho las mujeres, no sale de la nada. No sale de la nada. Y demasiado nos hemos jugado, también las mujeres, para que ahora de repente empecemos a incurrir en el error de que las empresas privadas, por criterio político únicamente, tengan que verse sometidas a cualquier otro criterio que no sea el de la excelencia y el del mérito, que por cierto, que pueden que dan el perfil de la mujer absolutamente, sin necesidad de ninguna cuota. Es que el 60%, Vale. Por favor. 60% de las mujeres hoy en día tenemos mejor acreditación, estudiantes, o sea, mejores currículums de carreras profesionales. perfecto. ¿Por qué no llegamos a mandos de dirección? ¿Por qué no llegamos a mandos de dirección? Este es el problema. Ese es el key, ¿Por ese qué es el no debate. podemos llegar a estos mandos de dirección? Gracias a las dos, por favor. Vamos a dar paso a Elisa. Bueno, esto era una mesa de experiencias y era muy interesante. Lo que me resulta raro es venir a una mesa de experiencias y hablar de la experiencia de tu padre, un varón, porque podrías haber hablado de tu experiencia. Yo creo que algunas cosas también Te tienen que preguntaré ver- antes la algunas próxima cosas vez, tienen querida. que ver con la falta de experiencia. Por ejemplo, tú trabajas como periodista, pero realmente no eres periodista. No lo eres, Cristina. Y tú has Entonces, trabajado para el Consejo General del Poder a ver, Judicial Cristina, por estoy cuestiones hablando- bastante cuestionables Cristina, a las estoy del hablando yo- mérito. Por favor, no entremos No lo sé. Estoy en hablando yo discusiones y no personales. estoy haciendo sino constatar que es difícil, por ejemplo, hacer un repaso sobre cómo ha avanzado la tarea de la mujer en el mundo del periodismo desde hace 32 años aquí o desde hace 30 si uno no ha estado en el mundo del periodismo. Por eso quiero decir que, en fin, en ese caso no podemos contrastar experiencias porque
Quien no la tiene, pues no la puede contrastar. Yo luego, si tú quieres contar cuál ha sido... Este es el hábito, cómo copia una feminista el patrón de maltratador. Tú eres menos que yo, tú estás menos preparada que yo. Hombre, O lo que tuve que Cristina, escuchar una vez por tu parte, por favor. que es que yo había sido agredida ejerciendo el Cristina, desempeño de mi saturas el trabajo micrófono. porque había ido a provocar. Cristina, esto es el si feminismo. hubieras sido periodista Esto es el- tiempo, luego te doy no turno, por saturarías favor. el micrófono y lo alejarías más. Bien, dejando aparte este tipo, yo no soy polemista, yo soy periodista. Por eso he contado mi experiencia como periodista y en los medios. Y por eso quiero volver un poco a lo que me parece interesante, y es realmente cuando tú planteabas si el sistema de cuotas perjudica el captar el talento. Hombre, a mí me parece que hacer esa misma pregunta, el realizarla, lo que viene a demostrar es que en el fondo creemos que el talento es más masculino. Es decir, si tú me preguntas si el sistema de cuotas, y me lo preguntas en serio, si el sistema de cuotas perjudica a la captación de talento, es tanto como decir que el talento es más masculino y que de forma natural y sin las cuotas fluiría ese mayor talento masculino. Y que para tener la mitad de las mujeres en esos puestos deberemos de buscar mujeres menos válidas, porque no las hay. No, yo Bien, no quiero llegar a sí, una conclusión pero tan simplista, es por pero reducción entiendo. al absurdo, por Correcto. reducción al absurdo, ese es el planteamiento, ¿no? Y entonces yo creo que hay que hacer planteamientos intelectualmente serios. Como he dicho antes, e insisto, no creo que haya nadie que realmente esté en sus cabales que se plantea ahora mismo si las potencialidades intelectuales y personales de las mujeres para ocupar puestos en la sociedad difieren sustancialmente por nuestra propia sustancia, es decir, estas mujeres que no teníamos alma, recordad, nos la concedieron hace tan poco y tal, pues como esto ya está superado, como estamos en una sociedad en la que no hay nadie que no sea un australopiteco que piense eso, entonces hemos de preguntarnos por qué sucede. Y los hombres también han de preguntárselo. ¿Por qué sucede? ¿Por qué cuando piensan en fichar a alguien, en ascender a alguien en su empresa, en sentar a alguien en su consejo de administración, piensan antes en ese señor, en esa mujer que tiene a su lado, con la que llevan trabajando codo con codo y que han sacado con ellos adelante miles de historias y a las que incluso admiran porque saben que son buenísimas en lo que hacen? ¿Por qué? Claro, ahí es donde hay que ir a la estructura, que es una estructura social heredada, que tiene siglos, miles de años y que de alguna manera nos permea porque todos hemos sido educados en eso. Es una estructura social que a las mujeres nos penalizan estas cosas, pues a los hombres también nos penalizan otras. Es decir, a los hombres les concede privilegios en términos de poder, pero también les ha cargado con determinadas cargas personales de asumir determinadas cosas, ¿no? O de no poder ser de determinadas maneras que también están, digamos, infiltradas en todos nosotros. Entonces, la pregunta real es cómo salir de eso. Las cuotas parecen en principio una buena idea y no es un sistema que deba perpetuarse siempre, pero sí al menos hasta que hayamos conseguido, digamos, esa igualdad. Si no se hubieran introducido las listas cremallera, lo más probable es que la composición de las Cortes ahora se pareciera mucho a la de las primeras Cortes de la democracia. Sin embargo, las listas cremallera nos han ido haciendo aflorar talento político de mujeres. Claro, que luego están ahí. Entonces, es decir, no se trata, porque cuando tú eliges, tienes que poner un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Esto no significa, tengo que poner un hombre, una tonta, un hombre, una tonta. Claro, es que no es así. Es que hay tantas mujeres válidas como hombres. Por lo tanto, al engranarlas, solamente estás dándoles la oportunidad de ocupar el sitio que por derecho les corresponde en la sociedad. Pensar otra cosa es pensar como un australopiteco, es pensar que las mujeres somos menos válidas, que somos minus válidas, que somos... que se nos concede el sitio porque no hay otra forma de que lleguemos. Claro que la hay, pero no nos dejan. Entonces, por eso peleamos, porque al menos inicialmente se lleguen a ver nuestras capacidades y nuestros talentos de esa forma. Cuando hayamos construido una sociedad en la que estemos más o menos igualitariamente, pues oiga, ya no harán falta las cuotas, porque ya tendremos nuestra posibilidad de dejarnos ver, porque ya habremos tejido relaciones de poder y relaciones que serán, pues, probablemente diferentes que las de los hombres, pero que serán, ¿no? Y que estarán ahí y que utilizaremos. Roser, por favor. Yo simplemente vuelvo un poco al inicio del tema de las cuotas, es decir, el planteamiento es la situación de desigualdad es evidente, los datos que ha aportado María José, los que has dado tú, o sea, la situación es evidente. Entonces, ¿esto es algo que aparece así en la naturaleza porque sí o tiene unas causas? Yo creo que venimos de una situación de desigualdad de muchos años y entonces las cuotas no es beneficiar a nadie, es contrarrestar
esta situación de desigualdad. Después yo plantearía cuotas dónde, cómo y si son obligatorias, pero en general la cuota lo que tiende es a paliar una situación de desventaja. No se trata de dar ventaja, sino paliar una situación de desventaja. Ahora, claro, si hay quien piensa que esta situación de desventaja no existe y que vivimos en el mundo perfecto para las mujeres, pues entonces entiendo que no tenga sentido. María José. Sí, en relación a la ley de cuotas, yo lo estuve estudiando, bueno, lo sabes bien, sobre todo desde la Comisión Dona de PIMEC se intentó instaurar un sistema de cuotas que pudieran aplicarse a las empresas de forma efectiva. No significa que el talento masculino quede fuera, no. Es que una ley de cuotas va también a facilitar a que ese talento masculino sea mejor, porque van a estar los mejores hombres y van a estar las mejores mujeres en cualquier ley de cuotas. Que no es incompatible. O sea, no es incompatible, es al revés. Van a estar los mejores. Lo que estamos en una situación actual de cambio profundo. Mis hijas, cuando yo hablo con ellas, yo tengo una de 26 y una de 21, se quedan alucinadas de la situación. Pero tenemos que ser realistas y tenemos que evidenciar de que en la PIMEC no vamos a encontrar ese techo de cristal. Tenemos unos números de un 24% que seguramente son del 2017. Sabéis que los estudios van retrasados. Si ahora estuviéramos haciendo estos estudios, estaríamos a lo mejor en un 30 y pico. Pero lo que son las empresas del IBEX, que son el espejo, es el cristal donde nuestros hijos, tú que tenías un hijo, Cristina, donde tu hijo se va a ver, mis hijas se van a ver reflejados. Están en situación, ya te digo, hay empresas del IBEX que todavía no tienen ni una sola persona en el consejo directivo. Esta situación hay que paliarla. Países como Noruega, que tú muy bien has apuntado, no está en la Unión, que han implantado ley de cuotas hace 10 años, están en un 40%, lo han conseguido, están conciliando. Pensar que las empresas que Google, vuelvo a decir Facebook, otras empresas, sistemas de megafonía y de telecomunicación, empresas, todas las startups, tienen unos sistemas que la mayoría son talentos femeninos y no han tenido ni medio problema. ¿Por qué? Porque se hacen entrevistas online, es diferente el sistema de selección y de llegar el problema es llegar. Vale, ahora os voy a plantear, que estaba muy bien lo que ha señalado al inicio María José en cuanto a las reducciones de jornada, la conciliación de la vida familiar. Los datos están ahí y la inmensa mayoría, también apuntaba Roser, la inmensa mayoría de los trabajadores que renuncian a sus carreras profesionales pidiendo excedencias o reducciones e intentan conciliar son mujeres. Yo creo que es algo incontestable. ¿Creéis que ese rol femenino de renunciar en pro de tu pareja está cambiando, no está cambiando? Y por otra parte, es decir, si no cambia desde luego el empresario, si ve un problema en una maternidad o en una conciliación, porque hablamos no solamente de la maternidad, sino también que nuestros mayores se hacen muy mayores y al final hay alguien que le toca solicitar una excedencia, una reducción, etc, etc. El debate que os abro es, ¿quién tiene que soportar ese coste? En primer lugar, ¿lo cambiamos desde casa? Educativamente hablando, ese rol tiene que romperse desde la educación infantil. Y en segundo lugar, ¿quién tiene que soportar el coste? ¿El empresario, las instituciones, todos con nuestros impuestos? Bueno, el que lo sostiene ahora mismo es el empresario, ya sea hombre y mujer, y es indudable que no solamente en el caso de que todas las mujeres podamos tener hijos y que el empresario le repercuta lo menos posible económicamente, depende de nuestros legisladores. Es decir, ahora mismo el impuesto real al trabajo, que son las cotizaciones sociales de hombres y de mujeres, son casi inasumibles para la mayoría de las empresas. Yo creo que aquí, porque estamos hablando mucho del IBEX 35, no sé, que levante alguien la mano si hay alguien del IBEX 35, pero yo también he tenido que estar de baja maternal porque he asumido que tenía y quería, no me lo imponía ni el heteropatriarcado, ni mi pareja, ni nadie. Yo quería cuidar de mi hijo y disfrutar de los cuidados de mi hijo. Y siempre he sentido que la persona que tenía al lado me ayudaba de la misma manera. Es indiscutible que no solamente hay una responsabilidad del empresario y del legislador, sino en el más estricto ámbito privado. Es decir, ¿quién cuida
de los hijos y cómo se reparten esas tareas, entiendo que es algo que tenemos que negociar con nuestra pareja antes incluso de intentar concebir ese hijo, ¿no? Hoy en día, con todas las facilidades que hay, con cómo se plantean los trabajos desde la tecnología, el teletrabajo, es indudable que las mujeres y los hombres lo tienen muchísimo, muchísimo más fácil. Es indudable que hay que bajar el ritmo. ¿Y por qué siempre son ellas las que lo piden, estadísticamente hablando? Es que muchas así. veces, y hay entrevistas de trabajo, yo recuerdo una empresa para la que trabajé como traductora aquí en Valencia, a la persona encargada de hacer esas entrevistas, que era un hombre, le costaba muchísimo poder contratar a una mujer porque había mujeres que renunciaban al salario porque solamente era de 200 euros más que el de la subvención o de la cotización por el subsidio del paro. Y esto es una realidad. Ya, pero es otro debate. No es otro debate, porque muchas veces los empresarios también les cuesta contratar a esas mujeres. No se puede hablar de experiencias personales. Pues yo voy a hablar de una experiencia personal, porque puedo hablar aquí de quien me dé la gana, creo. Mi padre tiene a 6 mujeres contratadas. A 6 mujeres, todas ellas han tenido hijos. Con todas ellas, él ha mantenido los costes laborales de esta mujer que tiene derecho a estar de baja para el cuidado de su hijo, y el de la nueva persona que se ha tenido que incorporar. No es función de los legisladores hacer que esto sea lo más fácil posible y lo más llevadero posible para la mujer y para el hombre empresario. No sé. A mí me parece que el tema de los hijos, de la fuerza reproductiva, no es un tema ni privado ni es un tema exclusivamente femenino, porque convendremos todos, y el que no convenga también es que está en otro mundo, que el hecho de que haya nuevos ciudadanos es algo que como sociedad nos interesa a todos. Es decir, no se trata de un bien, los hijos no son un bien exclusivo de aquellos que los tienen, sino que son los futuros ciudadanos que conformarán el país y serán los futuros contribuyentes, los futuros votantes, serán los futuros consumidores de las empresas. Es decir, de alguna manera serán los que conformarán el futuro que como sociedad tengamos, de manera que no son un bien exclusivo de nadie, sino que son un bien social. Y por lo tanto creo que debe ser la sociedad la que asuma en líneas generales el coste que pueda tener, digamos, la infancia de los individuos, ¿no? Y el mantener a esos individuos hasta que pasen a ser ciudadanos pues productivos y que puedan aportarnos intelectual y económicamente, etcétera, etcétera. Bien, entonces eso, visto desde ese punto de vista, es evidente que las leyes deben ser tendentes a compensar que el esfuerzo reproductivo biológico tiene un mayor componente en la mujer. Esto es así, pero como claro, hace mucho tiempo que dejamos de ser animales no racionales y lo somos animales racionales, entonces no tenemos que regirnos por las normas de la pura naturaleza, ¿no? Y por lo tanto podemos trascender esa naturaleza y crear una sociedad mejor y más igualitaria. Por lo tanto, yo creo que efectivamente hay que tender a que ese permiso sea obligatoriamente del mismo tiempo para ambos, padre y madre. Ambos han traído un hijo al mundo, ambos lo traen con la misma responsabilidad, ambos deben tener el mismo amor y placer en tenerlo y la misma, digamos, carga social al tenerlo. Y por tanto, en el momento en que tener un hijo sea exactamente igual en términos de fuerza económica para un hombre que para una mujer, al empresario le dará exactamente igual. Porque igualmente tendrá la misma carga. ¿Mismo riesgo o mismo coste? El mismo coste, etcétera, etcétera. Y que de hecho, Elisa, ya está. Claro, pero hecho, no se cumple en todas partes. Pero no se cumple, perdona, no se cumple muchas veces porque falta mentalidad. O sea, los varones muchas veces coger un permiso, una reducción de maternidad por cuidar a un niño de los 12 años que tú puedes hasta que tu hijo, cuesta más hacerlo. Es más, casi en un 24% hay estadísticas de IES, estudios, que las mujeres dedicamos hoy en día
3,4 horas más que el hombre a tareas del hogar, al cuidado de personas mayores, etcétera. Pero eso ya está. Pero María José, cuando los hombres en las entrevistas de trabajo a los chicos les pregunten, ¿tú tienes pensado ser padre en los próximos años? No, es cosa que no. que siendo ilegal se le pregunta a las mujeres, como tú bien sabes. Pero es que, y aunque no se le pregunten, o sea, hoy en día, seguramente ellas no habrán encontrado, pero hay muchas empresas que necesitan full time. Te estoy hablando de las grandes, tú lo sabes, Carolina, las grandes asesorías, grandes corporaciones que nos dedicamos al mundo del Lauer, tú lo sabes, o sea, que entras a las 9 de la mañana y sales a las 11 de la noche, de lunes a domingo. No existe la conciliación. Y ahí, no voy a dar nombres, y ahí tienes el techo, y ahí está el verdadero techo de cristal. No estoy hablando en un despacho pequeño, exacto, un despacho pequeño, no. Los despachos nuestros, nosotros nos lo podemos organizar. Yo concilié mi vida familiar, ahora se lo hablaba con Rusé cuando estábamos desayunando. Nosotros, sabes tú el sistema que llevamos, y en mi despacho hace 10 años que toda la plantilla, toda entera, trabajamos de 8 a 3:30. Algún día que Yo, si me permitís, os cuento una anécdota personal, aunque soy la moderadora, pero me tomo esta licencia. Por lo que dices, en el sector del mundo financiero y demás, trabajando para una multinacional, bueno, pues aparecieron unos clientes árabes que llegaron al despacho, estaban esperando en la sala de juntas, mi compañera y yo cogemos los papeles, nos acercamos a la puerta y entonces el socio entra y nada más vernos, en inglés lógicamente, dice el cliente árabe, el potencial cliente árabe, no, a esta reunión no pueden entrar mujeres, nosotros no negociamos con mujeres. Mi jefe se giró hacia nosotras y nos dijo, lo siento, estáis fuera. Cuando habíamos preparado todo el trabajo de campo para esa reunión, que luego dije, bueno, pues ya te apañarás tú como socio para defender el tema. Yo sí que eché en falta que se impusiera y que dijera, en esta casa entra mi equipo conmigo. Yo sí que he vivido una anécdota pues bastante exótica, por así decirlo, porque es verdad que ya estamos hablando de países árabes con otra cultura, pero aquí premió el interés corporativo, económico del despacho frente a la igualdad de trato de género. Pero Carolina, piensa una cosa, que hoy en día, ahora ya este debate está anticuado. Es como fui a ver hace poco en el cine, no sé si la habéis, una cuestión de género. Este debate está anticuado y te voy a decir por qué está anticuado. Con las custodias compartidas, bienvenidos los hombres, que tenéis los niños, 3 niños cada semana. Se están pidiendo reducciones de jornada en las empresas. Claro, ¿qué hacen? De repente, un padre que les toca a los niños una semana, 2 niños o 3 niños. Entonces, este debate, ya te digo que la sociedad está avanzando mucho más que nosotros mismos. Pero de Cristina, todas por favor, formas, espera, y Rusé está aquí, me gustaría que lo hablara, porque ella representa, digamos, al sector funcionarial, que no lo seáis estrictamente, pero sí, y ahí es donde se ve, y lo has comentado tú antes, cómo a pesar de que no hay un problema legal para hacerlo, al final las mujeres jueces están penalizadas porque en sus currículums, sus tiempos de estancia en esa jurisdicción, etcétera, no son los mismos que los de los varones o no van al mismo número de cursos porque tienen que hacerse cargo de los niños. Y eso sí que es estructural, porque realmente ellas podrían hacerlo, podrían perfectamente. ¿Qué hacemos? Sí, ¿Dejamos de tener hijos? O, no sé, ¿los vendemos? ¿O No, qué, no, o qué, no. o A ver, qué- Cristina, o qué pues, hacemos? tenemos O sea, soluciones, vamos a ver, un poquito más es que elaboradas. de repente, Tenemos es que que- hemos llegado al punto de locura. Tenemos que tener hijos, Perdona, hemos llegado al Ojalá. punto de locura. Yo no los tengo. en el Todos que los hijos que Dios nos dé. Los observatorios se dedican a medir la diferencia de horas del tiempo que una mujer le dedica a las tareas domésticas. Me imagino que ahí incluimos, por supuesto, el cuidado de los hijos o no. Es decir, no sé cuántas son las personas encuestadas, igual me puedes sacar de dudas. ¿500, 1000 personas? ¿De cuántos? ¿De 23 millones de mujeres? Es decir, sí, yo los he tenido. La Sí, demoscopia perdona, yo funciona los he así, tenido. se coge una Yo los he muestra tenido. y se analiza. Entonces, Por favor. Entonces, yo considero un privilegio poder dedicarle, después de mis obligaciones profesionales, y las atiendo todos los días, todo el tiempo que pueda a mi hijo, porque disfruto muchísimo con él. Pero Cristina, No, cuando tú me dices, porque yo quise cogerme la baja y tal, ¿qué pasa? Que él no quiso. Pero ¿cómo La- que? Vamos a ver. la pregunta es, ¿por que qué siempre es la mujer? Él, y en este caso me estoy refiriendo, vamos a hablar de cosas personales. No. No, voy a hacerlo. genérico. De mi exmarido, yo me divorcio con un niño de 1 año, que todavía no andaba, y yo
he compatibilizado el cuidado de mi hijo con el desarrollo y con la superación de hándicaps, porque faltaba Y él también. un plano económico en casa, y lo he hecho, y él cuidaba al niño pues igual que yo. Igual. Y en mi casa, ahora mismo, pues mi pareja, que no es el padre de mi hijo, pero ejerce como si lo fuera, recoge a mi hijo del colegio, lava los platos, a ver, pone pues las lavadoras pues genial, mejor que yo. Por Genial, favor, pero si haces por un análisis favor, social, por favor, pero que si haces Cristina- un análisis social, tienes nunca, que ir... nunca he computado las horas, y tendríamos que pensar en esos observatorios que se dedican a mirar o a computar la diferencia de la media hora que uno y otro se dedica a cuidar de los hijos y a saber cuánto dinero se cobra por favor, esto, ¿eh? por favor, Roser y Cristina, por favor. Bueno, a ver, No, a sí, ver, porque yo, es... con el tema de los hijos no voy a hacer ningún comentario. Yo tengo 3 hijos, creo que los he atendido bien y además encantada de la vida. Yo lo que digo es que no hace falta hacer sondeos demoscópicos. En la carrera judicial, solo el 1% de las bajas maternales las piden los hombres. Esto es una constatación. Entonces, todas las mujeres que, por ejemplo, tienen 3 hijos, durante 3 épocas de su vida, con el permiso de maternidad, pues se quedan en casa. No van a cursos, no dan conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. En el momento de optar a un cargo discrecional, lo que hablábamos de la cúpula judicial, tienen menos currículum. Y esto Claro, es tú un no puedes hecho. premiar igual al que O sea, se deja la piel en la empresa al que no. Entiendo Pero- que si solamente de la pareja, Pero de una yo decisión creo- en la cual no debe interferir el Estado, No, la no. mujer y el hombre deciden que tiene que ser ella la que cuida a su hijo, entiendo que esa responsabilidad es de la mujer Pero que yo- ha renunciado pero a yo eso. creo- yo Entiendo. creo- Quiero saber la opinión de Cristina, Yo por creo favor. que, bueno, un poco lo que antes he intentado explicar, que María José me ha ahí atacado un poco, y No. es que simplemente yo no he tenido barreras. Yo creo que eso hay que decirlo, ¿no? A mí no me han discriminado, no me han tratado de forma distinta, y ese colegueo entre hombres no me ha excluido en ninguna de las decisiones a tomar, ni de irme de comida, ni de cena con ellos, ni nada de este tipo. Eso era lo que quería aclarar. Y luego, por otra parte, se nos está olvidando algo muy importante y es la educación. Yo creo que hay que educar mucho porque yo me estoy encontrando muchos problemas en ese sentido. La corresponsabilidad debe de ser algo innato que niños y niñas deben de tener en su educación y deben de pensar que en la vida de un futuro hijo que vayan a tener, los dos tienen la misma responsabilidad. Y a partir de ahí ellos en su unidad familiar decidirán, como se decide en un negocio, otras cosas y decidirán cómo gestionar su casa y decidirán quién coge la baja y cómo la coge. Evidentemente no hay que favorecer que sean las mujeres las que cojan esa baja. Y no hay que darles más derechos a una mujer para coger la baja que a un hombre, simplemente que existan esos derechos A ver, y se los coja cualquiera de los dos. Pero cuando uno intenta hacer un mínimo análisis social, ha de trascender un poco de cuál es su experiencia personal, y lo decía desde el principio. Porque esto es tanto como si yo digo, bueno, yo como no tengo hijos, pues entonces no implementéis medidas de esta ayuda porque es que no hacen ninguna falta. Pues no hacen ninguna falta, no. Es decir, yo creo que cuando uno hace un análisis debe trascender su propia experiencia personal, es decir, puede basarse en su experiencia personal, pero debe trascenderla para ver cuáles son los problemas sociales y contemplarlos aunque a uno no le afecten. Y por tanto, pensar que las cosas, pensar que eso es algo que es exclusivamente privado, es tanto como pensar que si uno tiene la mala suerte de tener un accidente y un familiar tetrapléjico también es exclusivamente problema suyo, si uno tiene un discapacitado en casa también es problema suyo, es decir, es tanto como pensar que todo es problema nuestro. Bien, hay personas que tienen un pensamiento político de ese tipo, pero realmente las democracias liberales basadas en un estado del bienestar pues no tienen ese tipo de pensamiento para ninguna de las cosas y tampoco lo tienen para el tema de la crianza de los hijos. Por eso implementamos guarderías, por eso ponemos ayudas, etcétera, etcétera. Y luego, porque esto tiene también un componente de clase, que lo he advertido yo también al principio, y es que tampoco podemos encastillarnos. Esto en las asambleas de feministas, tengo que decir que a veces nos lo reprochan mucho. Nos reprochan mucho a las que consideran feministas de la tercera oleada, como somos las mujeres de mi edad. La tercera oleada arranca en los años 60 con Simone de Beauvoir y se extiende hasta los años 90, en la que surge lo que llaman la cuarta oleada.
que son las feministas de nuevo cuño, muy jóvenes, con las que tenemos Simone bastante, de Beauvoir, a veces pedófila y subyugada por el marido. en las que tenemos bastantes diferencias, pues ahí vemos que se establecen también diferencias de clase y de posición. Porque no es lo mismo el discurso de la mujer, como he dicho desde el principio, que ya está instalada en unos determinados ámbitos de poder o sociales, que los discursos de las mujeres que están todavía en otros ámbitos. Y eso por no hablar de los discursos de las mujeres que pertenecen a otros países o que pertenecen a otros ámbitos culturales. Cuando en líneas generales hablamos de la lucha por los derechos de la mujer, no estamos discriminando por clase ni estamos discriminando por país. Es decir, mientras quede una sola mujer que no tenga acceso a cosas que nosotras a lo mejor ya tenemos, y a lo mejor no tenemos ningún problema y vamos a nuestra casa y vivimos fenomenal y no lo tenemos, pero en esta vida no se trata exclusivamente de moverse. Si nos moviéramos, o bueno, sí, hay quien piensa que debe haber una sociedad despiadada en la que cada uno piense exclusivamente en uno mismo, pero en líneas generales todos pensamos que los problemas sociales van más allá del que nosotros tenemos, y en términos de mujer pues también, y tendríamos que pensar en las mujeres, por ejemplo, que están haciendo trabajos más manuales o que están trabajando en las fábricas o que no han tenido acceso a determinados niveles de formación, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, claro, aquí nos lo dicen siempre, es que habláis como desde una especie de casta, de la mujer blanca, de clase alta, universitaria, etcétera. Bien, pero es que no seguimos siendo la minoría de las mujeres. La mayor parte de las mujeres están empobrecidas, de hecho la crisis ha afectado muchísimo más a las mujeres. Se conoció el dato del paro del mes etcétera. pasado. Por lo tanto, cuando se habla del papel de las mujeres y de hasta dónde pueden llegar y de favorecerle favorecer, no estamos hablando de la mujer de clase alta que además puede irse a trabajar y dejar a la nani con el niño y luego no sé qué, ¿no? Porque en ese caso no es extrapolable a toda la población femenina. Y entonces hacemos también flaco favor si nos encerramos exclusivamente en ese campo, ¿no? Sí, lo que iba a decir en relación a lo que decías es que tenía aquí datos del empobrecimiento de la mujer. La mujer al cotizar menos a la seguridad social durante toda su época laboral, cuando llega a la jubilación cobra un 60% menos que los hombres y está en síndrome de pobreza y riesgo de exclusión social en un 75% más que los hombres. O sea, esto hay mucha gente o que se han quedado viudas o que tienen una pensión de jubilación, etcétera, que la pensión que cobra es ínfima. Entonces, esto sí que hay que mirarlo a la hora de las cotizaciones, sobre todo, y a la hora. En lo que decías tú, Elisa, piensa que lo que es en fabricación y en sistemas de producción y cadenas de producción no hay prácticamente diferencia salarial. Hay muy poca, porque los convenios se aplican para todos y la hay en los complementos, que ahí es donde está, y se siguen aplicando, por ejemplo, complementos de peligrosidad en el manejo de sustancias a los hombres, pero no, por ejemplo, a las mujeres limpiadoras que también los usan. Eso lo tienen estudiado los sindicatos perfectamente. Elisa, las mujeres que trabajan en cualquier tema de peligrosidad tienen el mismo plus de peligrosidad con cualquier hombre. Esto te lo digo porque es así. Diferentes que luego a lo mejor las empresas tienen sistemas de compliance laborales que son y que incrementan y que hacen la vigilancia de que esto se cumpla hoy en día. Pero, donde te vuelvo a decir y vuelvo a recalcar, y me sabe mal decirlo, tenemos un verdadero techo de cristal cuando llegamos a altos cargos de dirección. Ahí es donde todas tenemos que luchar. El problema es que nosotras mismas, como empezaba mi intervención al principio, no somos capaces de creernos que podemos llegar. Cuando hay un liderazgo masculino, ese mismo liderazgo masculino hace, pero no por discriminación, yo no creo que porque piensen que somos más tontas o que estamos menos capacitadas, etcétera, sino que ellos mismos cogen a otro líder masculino, porque es lo que tienen alrededor. En los debates de televisión, ¿cuántas mujeres hay? Tú lo sabes mejor que nadie porque que vayan a hacer programas de economía, que vayan a hacer programas de... Decenas y decenas y decenas y decenas. Perdona, programas... Y decenas. No como... Perdona, Perdona, Cristina, no como tertuliana. No como tertuliana. Ni siquiera, déjame que acabe. Ni siquiera como comentaristas. Es que no es cierto. Habláis del techo de cristal. Perdona, Cristina, dime 4
mujeres economistas que estén sacando estudios de bolsa, que estén sacando estudios de cómo está la situación económica y que estén comentando y que les estén haciendo entrevistas y que tengan un plató o que tengan, dime 4 mujeres economistas actualmente hoy. María de la Miel, María Blanco, la directora de Economía de Es Radio. Son tertulianas. Perdona, la directora de Economía de... Son tertulianas. Bueno, te estoy diciendo y no te valen. No, porque son tertulianas. Te estoy diciendo y no te valen. Programas Perdona, que tengan te estoy ellas, diciendo y no te valen. Programas que tengan ellas de economía. Perdona, decenas. Mujeres que han ido a hablar del impuesto de sucesiones, mujeres que han ido a hablar sobre la plusvalía, mujeres que han ido a hablar, perdona, constantemente. No estoy hablando ponencias. Constantemente. No estoy Y hablando habláis del ponencias. techo A ver, de lo que cristal. es igual, absurdo es Y habláis discutir. del techo de A ver, cristal. a ver. Y habláis del Por techo de discutir cristal. lo que a los ojos Perdóname. de todo el mundo Habláis está. del techo de cristal. Es que, Elisa, luego vas tú, que sabemos que tienes muchas ganas. Hablamos del techo de cristal. No oigo No del absolutamente suelo nada de de lo que cristal. dices, ¿verdad? No del suelo de cristal. Que no Y lo- te oigo no- porque bueno, saturas el micrófono y aquí no llega. Bueno, pues mejor para ti. Quiero decir que si me estás faltando no me estoy Mejor enterando. para ti, mejor para ti. Entonces, A ver, por favor, Cristina. la semana pasada salía yo de la avenida Burjasot, los que somos de Valencia sabemos dónde está la avenida Burjasot, y habían 8 señores picando piedra. 25 grados, aquí siempre hace buena temperatura. Oye, bien no lo estaban pasando, ahí no había cuota. No había ni cuota, ni había ninguna asociación feminista pidiendo la cuota, ni nada parecido. Los hombres pican piedra y están en las fábricas, igual que las mujeres están en las fábricas. Y ahí no hablamos nunca de datos. No hablamos nunca de datos. Quizá, y lo digo por la preocupación de que las mujeres cotizamos menos que los hombres, quizá la solución, no sea que a las empresas privadas dirigidas por hombres y de mujeres, propiedad de hombres y de mujeres, se les impongan sanciones si no contratan a determinado número de mujeres, porque lo que no ocurría antes puede ocurrir ahora, y es que esos hombres, con toda la razón legal, tengan miedo a contratar mujeres. Elisa. Perdona. Yo quería, esto de la educación, yo iba a seguir hablando, pero no he seguido. Y es porque yo quería decir que hay que enfocar mucho a las niñas a estudios tecnológicos, que tenemos un déficit muy importante de niñas que quieren estudiar eso y que tenemos que enseñar a que las niñas pueden estudiar lo que les dé la gana, pero que tengan modelos científicos, científicas, que tengan modelos de ingenieros y ingenieras, que tengan modelos y que estudien ese tipo de carreras, porque en esas empresas sí que reciben subvenciones y reciben ayudas por tener a mujeres trabajando y no las encuentran. Y es uno de los problemas Es verdad que principales. las niñas tienen pocos referentes femeninos dentro del mundo Exacto. tecnológico. Hay no que tienen esos fomentar- referentes femeninos. Yo personalmente, que tengo una hija, intento que tenga esos referentes femeninos y que pueda soñar con estudiar esas carreras y luego que estudie lo que quiera, o con estudiar esos módulos de FP que también son maravillosos y que hay un montón de niñas que no estudian, y que yo estoy cansada de visitar institutos en los que hay trabajo seguro y las niñas no lo estudian, y muchas veces porque no tienen referentes en eso, no porque no lo quieran estudiar, sino porque Por en la sociedad desconocimiento. no lo ponemos como un modelo, y eso porque es un forma problema. parte de ese tejido, esa estructura de la que hablábamos. Hay estudios que dicen que las niñas empiezan entre los 5 y los 6 años a pensar que no pueden hacer las mismas cosas que los chicos. Y eso es evidentemente estructural. Ya Simone de Beauvoir dijo que una no es mujer, se hace mujer. Y te hace Pedófila mujer y subyugada y al te hace- Marido. Cristina, ¿me quieres dejar terminar? Es un Hay que poquito de saber quién era educación Simone de solamente. Beauvoir. Es importante. Es Es importante. un Ya poquito de está. educación solamente. Es evidente que esas estructuras nos tejen como mujeres. Y dentro de ese tejido como mujeres, por eso os he dicho antes que cerrarais los ojos y pensáis, a ver cuántas veces habéis pensado, si yo hubiera sido hombre, ¿qué hubiera hecho que no he hecho siendo mujer? Porque desde esas tiernas edades ya parece que hay determinadas salidas que son para los chicos y determinadas que son para las chicas, y ahí entran todas las carreras tecnológicas, en las que se va un poco disuadiendo incluso a las mujeres cuando optan por las enseñanzas técnicas. Y eso es así. De hecho, hay muchas ahora mismo fundaciones incluso empeñadas en hacer que las mujeres, que no es porque sean menos válidas, evidentemente, sino simplemente porque se parece Pero está eso. cambiado, Y por Elisa. último, ¿Cuáles? Me interesa iba a saber decir una cuáles. frase. ¿Cuáles que- son esas fundaciones? Hay una frase que quería decir
porque la llevo pensando desde que hemos empezado esto, y es que no se conoce ningún sistema de opresión que no cuente con parte de los oprimidos para sostenerse. Yo, en relación a lo que decías, de que Ojo al dato. la O educación... estás conmigo o contra mí. Es el feminismo de hoy en día, el de la tercera ola, el de Simone de Beauvoir, pedófila y subyugada al marido. La educación es fundamental, para llegar a cualquier sitio, evidentemente. Pero hoy en día el 60% de las mujeres tenemos niveles de formación mucho más elevados, como ha explicado ella. Exacta. Entonces, y hay muchísimas niñas ya que, para tu tranquilidad, que quieren acceder a carreras tecnológicas y que están accediendo a carreras tecnológicas. En mi época, que soy más joven que vosotras, yo me acuerdo que yo en principio quería hacer ciencias exactas y me parece que había una chica solo en la carrera de ciencias exactas. Y ahora ingenierías, yo tengo una sobrina que está estudiando ingeniería de telecomunicaciones y está lleno de mujeres y está lleno de chicas. No te creas, Elisa. Bueno, si está el dato, Estoy hay hablando de los 18 años. Hay una gran ahora, preocupación con ese tema en Ahora concreto. O sea, ha pegado en 2 años hacia acá, desde los bachilleratos tecnológicos y todos, ahora se ha hecho, sí, búscalo, ahora se ha hecho un congreso en Gerona sobre el tema de invención de todo lo que son legos, etcétera. Han ganado 2 equipos femeninos que van a Canarias, han construido unos drones, etcétera, y son niñas que tienen 16, 17 años. O sea, el talento femenino está tirando para adelante. Lo digo porque el lunes fue aquí el primer Congreso Nacional de la Mujer en el sector tecnológico y se habló sobre la preocupación en el sector sobre la poca presencia de la mujer y hablaban de los datos a nivel nacional de mujeres que estudian en el sector tecnológico y aún es muy bajo hay que hacer mucho, pero que ha cambiado. Un 25% de alumnas tienen las carreras técnicas. ¿De qué año es un esto? 25%. Porque ha cambiado mucho en 2 años, al menos en las universidades en Barcelona, ha habido un vuelco. Es más, el porcentaje de mujeres hoy en día, en 2 años, ha cambiado que anteriormente, que evidentemente eran un 20 o un 25%. Bueno, ahora para ir terminando, os voy a pedir por favor que me digáis qué pensáis, cómo va a ser el tejido a nivel... ¿Me oís? Quiero que me hagáis un diagnóstico, si podéis avanzar un diagnóstico de lo que será la paridad o no, si la alcanzaremos o no, dentro de 10 años. Lo que está claro es que hay un movimiento de la mujer. Vamos a poner un escenario de 10 años que ¿cómo creéis que nos vamos a encontrar? Si todo lo que se está moviendo hoy por hoy en la sociedad, para ir acabando y concluyendo, ¿creéis que va a tener resultados hasta alcanzar, si es que podemos alcanzarlo, en un término aproximado de 10 años? Roser. Bueno, yo creo que, como decía antes, hemos pasado del reconocimiento de la igualdad formal. Yo creo que ahora, yo creo que el movimiento feminista en las manifestaciones del año pasado y demás, hay la conciencia de que no estamos en la igualdad material o en la igualdad real. Yo creo que el solo hecho de darnos cuenta, de hacer un buen diagnóstico, ya es muy importante. Ya hemos avanzado. Ya se ha avanzado mucho. El buen diagnóstico siempre es bueno para adoptar soluciones. Yo creo que sí, que puede ser, no sé si 10 años, pero que en 20 años, con las medidas que se están tomando, yo creo que sí que podemos alcanzar cuotas razonables de igualdad. Y se reirán del debate de hoy, ojalá, ¿no? Bueno, Vale. no sé. Yo termino. Según el Foro Económico Mundial, al paso que vamos ahora, se tardará aproximadamente 100 años en lograr la igualdad. Esos son los datos del Foro Económico Mundial, el último informe que hizo. Si vamos a correr más de lo que dice el Foro Económico Mundial o no, bueno, pues dependerá en buena medida del empuje de las mujeres. Yo soy de alguna manera pesimista porque estoy empezando a darme cuenta de cómo en determinados estratos de edad se están volviendo a recrear comportamientos. Es evidente que ante la pujanza del movimiento de la lucha por la igualdad de la mujer hay resistencia, porque evidentemente siempre que se busca la igualdad, da igual si es entre los diferentes colores o entre las diferentes clases, siempre hay quien pierde privilegios y evidentemente hay una resistencia a perder privilegios que aquí también se produce. Entonces, estoy viendo una especie de involución entre los adolescentes, etcétera, etcétera, en los comportamientos personales, las relaciones personales, etcétera, etcétera, que me parece muy preocupante y que no sé a dónde nos va a llevar, porque no sé si este movimiento involutivo va a hacer que esos 100 años se vuelvan a reduplicar, que es lo que
Entiendo que hay gente que desea que suceda, pero seguirá siendo, como todo movimiento de lucha, seguirá siendo una pugna entre los que quieren conservar el status quo y los que quieren y cambiarlo, ¿no? Entre los cuales hay muchos hombres que están de acuerdo en cambiar ese status quo y que es necesario y que seremos mejores como sociedad. María José. Mira, yo te voy a decir, hay un estudio del IES que para mí tiene credibilidad, que dice que del 2006 al 2016 se ha incrementado de un 4,4 a un 4,5 en la igualdad en las mujeres. O sea, un 0,10%. O sea, es nada. Igualdad laboral. En la igualdad. La igualdad, ¿eh? En No general. estamos hablando del techo de cristal ni nada de la igualdad. Entonces, tú dices que si vamos a tener la misma Yo lo planteaba situación. a una misma expectativa de situación. 10 años, pero Yo creo que sin ayuda de injerencia de la Administración va a ser muy difícil. tiene que haber un cierto intervencionismo Sí. del legislador. Yo creo que sí. Yo no creo tanto del legislador, porque he empezado también antes la intervención diciendo cuántas leyes de igualdad llevamos en este país. Llevamos casi 5 leyes de igualdad en menos de 10 años, que no han servido para poco para llegar a transponer una normativa europea o un Consejo Europeo, porque no era ni ley, diciendo que teníamos que llegar a un 40% en la dirección de las empresas, las mujeres. Entonces yo creo que es fundamental lo que decía ella, la educación. La educación. Educación desde todos los niveles, sobre todo desde pequeñas. Ayudas de la Unión Europea. La Unión Europea tiene una lucha también con esto. No solamente estamos España, porque tenemos como Francia e Italia, que son países que han llegado a una cuota efectiva, una cuota bastante bien de igualdad, pero en cambio hay otros países como Grecia, Portugal, etcétera, que esta cuota no la tienen para nada, están muchísimo más bajos que nosotros. Entonces yo creo que ya no solamente es una lucha de España, sino que es una lucha a nivel europeo, como siempre decimos que cuando queremos una armonización fiscal, una armonización financiera, una armonización laboral, aquí también tendríamos que tener una armonización a nivel de cuotas de igualdad de la Comunidad Europea. Entonces, es muy importante la educación, como bien has dicho tú, y es muy importante que se reciban ayudas y subvenciones para potenciar esta educación en los pequeños, tanto hombres como mujeres, sin hacer diferenciación. En un segundo lugar, yo diría un tema de flexibilidad laboral. También se ha hablado aquí de la flexibilidad laboral, que sea independientemente que sea hombre o mujer. Hay medidas que yo encuentro que crean y que dañan a las empresas. Por ejemplo, lo que voy a decir sé que no es socialmente conveniente, pero que tú no puedas despedir a una trabajadora porque la tengas blindada hasta los 12 años, pero acordémonos que también es con un hombre. Esto pasa igual con un hombre. Entonces tenemos que hacer una mayor flexibilidad laboral, una mayor coordinación con la empresa, una mayor conciliación con la familia. Por otro lado, el cumplimiento de la ley de cuotas. Ya tenemos implementado una ley de cuotas. Gobierno sí, gobierno también. Cuando se van cambiando los gobiernos, se van cambiando las leyes. No, cojamos la ley que tengamos y apliquémosla y que sirva y que realmente tal. Y luego lo que decía, yo no soy partidaria de sancionar a nuestras empresas cuando nuestras empresas tienen ya el caballo de batalla de la administración tributaria encima. Solo faltaría que las sancionáramos más y la seguridad social. Pero sí que no puedan tener derecho a acceder a subvenciones. Algún tipo de repercusión. Exactamente. Y yo creo que a lo mejor si podemos hacer, y desde luego las mujeres nos tenemos que creer y tenemos que ser las primeras potenciadoras de que esto suceda. Porque si nosotras mismas no nos creemos que estamos viviendo un problema, que tenemos un problema, vamos a dejar este problema a nuestras hijas. Cristina, dibújanos tu visión de futuro. Bueno, yo soy incapaz de adivinar el futuro, pero en lo que a mí respecte, porque yo creo que la batalla tiene que ser sobre todo individual, de hombres y de mujeres, yo seguiré denunciando que el progreso no va a venir jamás del actual feminismo ficticio, del manspreading y de cómo se espatarran los hombres y de la Fundación Mujeres, que acaba de incrementar en 13 las subvenciones que ha recibido de los fondos europeos, y de cómo ciertos partidos políticos se financian irregularmente utilizando la ley integral contra la violencia de género, entre otras cosas. Creo que el feminismo real es el de la denuncia del hijab, el de que no se pongan cuotas de mujeres con hijab en España
travestiéndolo de diversidad cultural ni historias de estas, cuando aquí decimos que estamos subyugadas por los hombres, pero que sin embargo validamos los iconos de subyugación de los países de todo el mundo que están a la cola en cuanto a no solamente derechos salariales ni laborales de las mujeres, sino en cuanto a los derechos humanos. Y que las mujeres no cedamos ese testigo y esa potestad a ese tipo de aberración ideológica que hoy en día supone el feminismo, pues entonces lo tendremos mucho más fácil y el futuro será muchísimo más prometedor. Cristina. Pues bueno, yo siempre suelo ser optimista, creo que tengo que poner mi granito de arena y lo seguiré poniendo en la parte de asociacionismo. Sí que pienso que las mujeres somos inteligentes, somos valientes, estamos empoderadas, porque es cierto que si algo se puede decir es que las mujeres estamos actualmente empoderadas. Es cierto que queda mucho trabajo por hacer para que todas se lo crean. Yo sí que creo que hay que hacer mucho trabajo en este sentido, para que haya cero sentimiento de culpa en la cuestión de la conciliación y que no nos sintamos culpables por no criar a nuestros hijos y que nos los críe nuestro marido o con quien quiera que los tengamos. Y sí que creo que tenemos que avanzar en este sentido. Yo veo a muchas mujeres concienciadas día a día, veo a muchas mujeres llevando empresas, dirigiendo empresas que están concienciadas, que promocionan a otras mujeres, que están por la labor. Y bueno, y yo por la parte que me toca educaré a mi hija en la igualdad, no le pondré ninguna barrera delante, le diré que no existen y que luche y que llegará donde ella quiera llegar. Sin ningún tipo de discriminación y lucharé para que no la haya, por supuesto. Muy bien, gracias. Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa de debate. Agradecer la presencia de las contertulianas que además creo que han expuesto y han sacado a la luz ideas muy interesantes que creo que a todos nos van a hacer reflexionar y hacer un ejercicio introspectivo de dónde estamos y a dónde vamos. Agradecerles a todos su presencia hoy aquí y damos por concluida esta mesa. Gracias.